Necesito pasarme este obvio. Ok. Ya, imagino que verdad todo rápido subiría, no sé, pero vamos a ver. Corre. Vamos a dejar revisiones y vamos a pasar vamos rápido. Tantito, pum, brinquito, ¿qué todo? Alcanza aquí en la Ok, perfecto. Por eso nunca voy a andar rápido porque si puedo no sé. No voy a ganar ahí. A ver qué pasó con el carro, se desapareció con el este. ¡Ay, chido molesto! Es que si no le calculas bien el brinco te deja muy al borde y luego te caes. Híjole, no sé, voy a tomar vuelo, pero esta parte no me gusta porque ya te demasiado. Pero demasiado, no tienen idea. Corre. Ok. Rapidín, vamos, uy. Eso no me gusta por eso. Tinta, ok. No, es que sí. Ahorita me paso por arriba, no. Ok. Aquí no pasó nada, ¿vale? Uy, yo creo que me subí los brazos también. Para ver bien. Perfecto. Vamos. Este jefe es bien lento. Imagínate que este sitio de velocidad sea muy chido. Ok, rápido. Ok. Sí, ¿por qué no me paso con 214? Me da miedo, o sea, loco, hasta casi luego me paso. Imagínate 300 de velocidad. Oh, no, hombre. Ya sería chido llevar un guión de velocidad, ¿no? Bueno, aquí lo voy a dejar. Voy a recoger las frutas porque si no voy a poder pasar y sería perder tiempo. Así que, bye. Nos vemos.